Listos, 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 listos. Veamos pues. Muy buenas noches, tardes, días, a la hora que nos estén viendo. Aquí son las 4 de la mañana. Es el cuarto intento que hacemos. Mi nombre es Julio Ramos. Yo voy a estar aquí de anfitrión. Junto a mis compañeros de la universidad, nos tocó hacer un pequeño podcast, una pequeña charla aquí sobre muertos, aprovechando las fechas de Halloween. Un fuerte abrazo ahí al licenciado Muñoz, el licenciado que nos da la clase de Historia de la Música. Y pues eso, ¿no? Vamos a estar platicando un poquito aquí con los compañeros Silas Flores, con Kenny Gómez y con Nancy Pérez, alias La Pao, ¿eh? Y pues vamos a entrar como un poquito más en cinta, un poquito más en razón de por qué y de qué les vamos a platicar acá. Vamos a hablar de 3 periodos importantes en la historia de la música. 3 eran, ¿verdad? El romanticismo, el periodo barroco y el clásico. Factores como bastante importantes, ¿no? Influencias, compositores, y pues se va a ir poniendo alegre. Entonces, para no adentrarme ni extenderme más con la presentación, le voy cediendo ahí la palabra a los compañeros, entrando con la cuestión del periodo barroco. Vamos a ir casi como por épocas, para ver quién levanta ahí su manita, quién quiere platicar, quién quiere dar el primer visto bueno ahí, con las preguntas que les voy a ir ahí arrojando para que ellos ya empiecen a adentrarnos un poquito del periodo barroco, saliendo ya de la época medieval y ya empezando con la cuestión polifónica ahí. Muchachos, a ver, ¿quién quiere entrarle? Bueno, primero que nada, muy buenas noches a todos. Licenciado, muy buenas noches. Esperemos que esta conversación que vamos a generar sobre la historia de la música, ¿verdad? Que también usted nos ha compartido en las clases. Esperemos pues que esta conversación sea de su agrado. Vamos a comenzar hablando sobre el periodo barroco, que prácticamente acá tenemos parte de la historia de la cual se desprende todo lo demás, ¿verdad? Hasta nuestros tiempos, empezando porque el periodo barroco es donde está la reforma y la contrarreforma que tuvieron en disputa la Iglesia Católica, ¿verdad? Y que a partir de ello, de la música, pues viene la contraparte, ¿verdad? Entonces, a partir de todo eso de la contrarreforma y la reforma, se van desprendiendo todas las características que el periodo barroco viene trayendo en sí, ¿verdad? Sí, recordemos que esto, según tenemos conocimiento, es una problemática, una disputa entre lo que es algo político, ¿verdad? Así que entre la iglesia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Creo que Martín Lutero tuvo que ver mucho en la intervención para que se diera la contrarreforma, ya que pues la Iglesia Católica en ese entonces pues trataba como los feligreses, trataba de que los feligreses como que vendían la fe, ¿verdad? O vendían, como que compraban su salvación. Y a Martín Lutero pues no le gustó esa parte. Y obviamente por eso fue que se separó y se creó la contrarreforma. Claro, al final la música en ese tiempo, ¿verdad? El periodo barroco cobra mucha importancia porque prácticamente la utilizaron como una forma propagandística, ¿verdad? Tanto de la parte de Martín Lutero como la parte de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, la música religiosa cobró muchísimo poder en ese tiempo. Julio, no te escuchamos. Perdón, nos ganamos 30 segundos más. Ahí, apoyando ahí a los compañeros, que justamente el tema que están tocando es uno de los temas que yo iba a tocar más adelante, pero ya se adelantaron. Es la cuestión política y social en el contexto musical. No solo en el contexto musical, sino en el contexto artístico. O sea, tanto la forma de pintura como el de la escritura se va viendo como muy afectado de forma muy grande
a raíz de que la iglesia, pues, de una u otra manera, pues, se divide tan fuertemente. Adicional a que en cuestiones musicales, el periodo, hablando del periodo barroco, pues ya en este punto, pues ya teníamos un estilo polifónico ya bastante desarrollado. O sea, que más adelante, en el periodo barroco tardío, llega como a su cumbre, ¿verdad? Con que en paz descanse Lord Bach. Pues es eso, ¿no? O sea, cómo se va partiendo y cómo se va influenciando para llegar como a un contexto musical mucho más desarrollado, no solo en cuestiones de notación musical, sino en la forma que el propio periodo era caracterizado o se caracterizaba en ser como muy, muy adornado, ¿verdad? O sea, sí, lo podemos ver tanto en la arquitectura como en la pintura, incluso mucha gente que estudia letras cuenta que la literatura barroca tiende a ser un poquito muy descriptiva, en exceso descriptiva, y eso lo vuelve incluso aburrido. Por lo mismo que también en este caso las propias iglesias lo utilizaban mucho con estos fines propagandísticos, ¿no? Y dentro del barroco, recordemos que hubieron como 3 etapas de la cual empezó, ¿verdad? Lo que es el barroco temprano, luego seguimos con el barroco medio y para finalizar con el barroco tardío. En el barroco temprano podemos encontrar lo que es la música modal. Ahí no encontramos tonalidades, ¿verdad? Como actualmente las conocemos, sino que los modos, prácticamente, los modos griegos, ¿verdad? También se utilizaba lo que es el bajo continuo, y también ahí empezamos con lo que es la ópera, que en ese tiempo fue muy, muy utilizado. Sí, de hecho, tomemos en cuenta que pues prácticamente ahí también existieron lo que conocemos como los mecenas, que de hecho pues eran personas que patrocinaban a los músicos. Y fíjense que había algo muy importante porque dentro de esto yo estaba viendo que en sí la palabra mecenas era un apellido de una persona pues que era bastante adinerada. Entonces, pues a raíz de eso, pues empezó a utilizar el apellido de esa persona y pues se quedó como mecenas el hecho de una persona adinerada que patrocinaba en este caso pues a los músicos, ¿verdad? ¿Eso qué? Fue en el periodo, Exactamente. Existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el Padre comienza en el periodo barroco tardío. Entonces, llega Johann Sebastian Bach y, o sea, tanto personalmente como musicólogos, como expertos en todas las áreas musicales, me imagino que ustedes pensarán lo mismo. Pues una de las cumbres musicales es Johann Sebastian Bach, y quisiera saber más o menos qué opinan ustedes sobre su música o cuáles fueron sus aportes a la música barroca. O sea, tanto como maestro como compositor, ¿verdad? O incluso como intérprete. Bueno, recordemos que Bach prácticamente se dio a conocer por el contrapunto, ¿verdad? Que era la técnica que se utilizaba en el periodo barroco. Entonces, esa forma musical que él adaptó a su música, creo que lo consolidaron a él como uno de los compositores más influyentes y que hasta la actualidad lo seguimos escuchando y deleitándonos con su música. Creo que Johann Sebastian Bach, pues, jugó un papel muy, muy importante, como dijo mi compañera acá, en el contrapunto. Y pues es bastante destacado, puesto que se utilizaba mucho su música en misas y en oratorios, va fusionando así, obviamente, pues instrumentos musicales y ¿cómo se llama? También creo que algo muy, muy importante es de que el periodo barroco pues inició en el año de 1600, ¿no? Y poco a poco pues fue trascendiendo. De hecho, la Contrarreforma tuvo mucho que ver en el desarrollo del periodo barroco, perdón,
y influyó mucho en lo que es la música. Entonces fueron afectados legalmente la música, principalmente porque ya fue utilizada como para Bueno, de hecho, esto lo de los periodos, tomemos en cuenta que el barroco temprano, como lo explicaba Nancy, pues se dio de 1580 a 1630. Estamos hablando de que es una temporalidad de 50 años más o menos en ese periodo. Cuando hablamos del barroco medio, pues se dio de 1630 al 1680, que serían otros 50 años, ¿verdad? Y cuando hablamos del periodo tardío, sería de 1680 a 1750 prácticamente o básicamente se da o finaliza con la muerte de Bach, ¿verdad? Yo agregaría nada más que en cuestiones musicales, uno de los mayores aportes de Bach fueron diversas cátedras que él fue dando como sin querer, que la gente le iba pidiendo. Una de ellas, una de sus esposas que le pidió que le hiciera un libro de series de canciones sencillas para aprender a tocar el órgano en ese entonces, y de donde salen un montón de piezas como un montón de minuets y ejercicios mecánicamente muy difíciles para personas normales, seres humanos normales y comunes, pero pues que quedó. O sea, el legado de obras que dejó, preludios, misas, entre ellas, sí no puedo dejar de mencionar la misa en sí menor, o sea, una de las obras más sublimes que existen, larga, sí, dura como, no sé si 1 hora y media, 2 horas, de hecho es la obra cumbre de Bach, tiene varios movimientos y recomendaría oírla, pero por partes, porque sí, la música de Bach tiene la tendencia a ser bastante pesada de por sí, o sea, ya una pieza, dos, normalmente por el tipo de compositor que él era, siento yo que su personalidad está como muy plasmada, ¿no? También incluyendo que pese al monstruo que él era, pues tampoco fue como que gozara de mucha reputación. De hecho, hay varias historias que cuentan en donde incluso hasta lo retaban, y cuando lo miraban calentando, hubo un músico que incluso cuando lo retó y cuando lo vio calentando, mejor se regresó, se hizo loco y ya no llegó al reto, ¿verdad? Entonces, también Bach tenía la cualidad de que él podía improvisar alrededor de 1 hora, 2 horas, sin repetir una sola frase melódica, y existe como varios registros que se han encontrado de eso. Entonces, de verdad, eso es algo insanamente inhumano, ¿verdad? Entonces, también... Sí, sí, de hecho, perdona que te interrumpa. Dale, De dale, hecho, dale. recordate que una de las características en sí del barroco, tomemos en cuenta que era la dificultad, ¿verdad? O sea, imagínate, o sea, casi que no habían pausas, no habían ahí silencios. Entonces, todo era más que, principalmente era la dificultad, que es lo que caracteriza en este caso al barroco. Mientras que tanto, cuando ya pasemos a lo que es el clasicismo, nos vemos ahí o sea, una gran diferencia entre la dificultad y la sencillez que hay entre uno y otro, ¿verdad? Eso es una de las características. Y de hecho también hay que hacer énfasis que está el dicho, ¿verdad? O la mención de la maquinita del barroco, porque o sea, es lo mismo, o sea, esta forma tan técnica de composición en la mayor parte del tiempo, no en todas, pero sí la mayoría, parecía una maquinita, repeticiones de frases melódicas, incluso adentro de las mismas fugas se daba mucho esto, ¿verdad? Que también, ya entrando como un poquito ya en calor y en cinta, podemos hablar de otra contraparte, ¿verdad? Hablando un poquito más de sencillez y de algo no tan exorbitantemente, que tampoco deja de ser un genio. Hablamos del caso como del cura rojo, Antonio Vivaldi, otro músico prominente, pues el cual también tiene así como bastante tela que tejer, ¿no? Ahí quisiera como que fuéramos como adentrándonos y platicando un poquito de eso así rapidito, y ya comenzamos con la parte del clasicismo. Solo para aportar un poquito más, creo que las principales características del barroco era que utilizaba líneas melódicas, una abajo y una arriba. Entonces, y era una textura pues rica y compleja, y cada voz pues tenía una importancia dentro de lo que era su interpretación.
Y obviamente pues no se puede dejar de decir que se utilizaba mucho el bajo continuo en lo que está este tipo de estructura de música del periodo barroco, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante también mencionar las dinámicas, el uso del pianoforte, ¿verdad? Y obviamente pues también esa música creaba dramatismo y emoción y precisamente era lo que embellecía, ¿verdad? Y daba esa ornamentación a la música de ese entonces. Y obviamente pues esto embellecía mucho las melodías y las interpretaciones y obviamente pues había mucha virtuosidad, ¿verdad? Ok, ahí también hay que hacer énfasis que ya empiezan los primeros vestigios de música que intenta como recrear algo más allá de solo transmitirlo, ¿verdad? Como el caso de las 4 estaciones, que no únicamente, de Vivaldi siempre hablando, que no únicamente trataba de transmitir el sentimiento y la nostalgia del otoño, ¿verdad? Sino que ya trataba de recrear a gente embriagándose y cuestiones más conceptuales que ya es como algo muy adelantado a la época, porque ya es algo que miramos, o sea, ya en el periodo romántico en adelante, ¿verdad? Entonces, hablando del periodo romántico, vamos con la palabra que genera muchas veces un poco de controversia, que es el periodo barroco, porque normalmente la gente se limita a referirse a música clásica, perdón, periodo clásico. La gente se limita a hablar de música clásica, periodo barroco, periodo clásico, posclásico, romanticismo, o sea, como de forma general. Y esto abarca más que solo el clasicismo, ¿verdad? Entonces, hay que dejar como también claro que el periodo clásico es es un periodo de la humanidad, y eso mismo hace que o sea, un cierto tipo de música destaque más, ¿verdad? Obviamente, pues no es como que sea una ciencia exacta tampoco. Músicos que vienen de atrás y otros que se quedan más adelante, pero como para ir dándole énfasis a eso, ¿verdad? Entonces ya hablamos del padre y del padrecito por ahí, y ahora venimos con el hijo, que viene siendo su máximo exponente, Wolfgang Amadeus Mozart, virtuoso desde niño, explotadísimo, a más no poder. O sea, no sé qué tienen que comentar aquí los compañeros, o entramos... Yo creo que sería importante ver la parte histórica, ¿verdad? Cómo es que surge esto, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, pues ya el periodo clásico obviamente pues inicia prácticamente de 1730 a 1820. Y obviamente pues ya es la música y los compositores ya buscan más claridad, más equilibrio y más formalidad, alejándose del estilo ornamental que traía el barroco. Entonces, obviamente pues fue un movimiento que le dio sentido a ese periodo. Y obviamente pues tuvo que, como la música y como todo ha ido evolucionando, nos damos cuenta entonces de que cada día pues vamos avanzando un poquito más, ¿verdad? Entonces sí hay diferencias. Sí, dentro de eso podríamos destacar que, recuérdate que con respecto a la evolución que estás mencionando, recordemos, si regresamos a lo que es el barroco, ahí se utilizaba lo que era el clavicémbalo. Acá en lo que es ahora lo que es el periodo clásico, aquí se empieza a utilizar ya así como instrumento el piano, ¿verdad? Entonces es una diferencia que podríamos destacar entre uno y otro, ¿verdad? Y tomemos en cuenta también que principalmente ya en lo que es el clasicismo, pues ya va más enfocado lo que es el pensamiento, el razonamiento y la sencillez, que es lo que mencionaba, ya no la dificultad, sino lo sencillo. Mencionas, Kenny, de el razonar, ¿verdad? En este periodo clásico, las personas ya no tanto se sujetan a lo que diga la Iglesia Católica, sino que empiezan a tener y a formar sus propias ideas. Entonces, prácticamente la Iglesia Católica empieza a perder su poder que tenía sobre sus fieles, que tenían en el barroco, ¿verdad? Y esto deriva de justo de lo que hablábamos antes, de la reforma y la contrarreforma. Acá prácticamente entra un conflicto entre la fe
y la razón, ¿verdad? Porque la música permite empezar a que las personas empiecen a razonar sobre qué es lo que siento, ¿no? ¿Qué es lo que siento? Y empiezan esa parte de ya dejar la religión, sino que hacer parte y hacer uso de su razón. Sí, dentro de eso también, también podríamos hablar que otra de las características del clasicismo, en este caso, pues es que ya se empieza a integrar la sección de vientos. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Se empieza a integrar la sección de vientos. Básicamente, pues eran músicos por encargo, ¿verdad? O sea, ya se les empezaba como a encargar ciertas melodías y principalmente, pues, la gente de dinero, ¿verdad? Que básicamente, pues, empezaba a hacer uso de este material que ellos trabajaban, ¿verdad? Porque la música prácticamente fue acaparada por las monarquías y la burguesía de ese tiempo. Era para gente fina. Prácticamente la música clásica estaba como en los estándares más altos, ¿verdad? Y claro, deja de cumplir una función social y ya no se ve como una función estética, ¿verdad? Sino que ahí entran en contraste con la música barroca porque es alegre o prácticamente a lo que quisieran las monarquías y la iglesia, perdón, la gente de poder, ¿verdad? Sí, el objetivo acá era principalmente atraer al público, o sea, que a la gente que escuchaba la música, pues que les llamara la atención, o sea, algo que incluso que pudieran ellos recordar. Por eso es aquello de que los compases pues eran compases bastante cortos, compases de 4, de 8 o incluso de 12, o sea, para que la gente pudiese recordar esa melodía, que es una de las características también de lo que es la música clásica. Sí, también hay que tomar en cuenta que en ese periodo la música dejó de ser como netamente o únicamente para la religión y empieza a ser parte ya empieza a ser el acompañamiento de la fiesta, ¿verdad? Ya se empieza a ver el primer vestigio tal vez no, tal vez como una forma de regresar a la época medieval, pero de una manera mucho más pulida, obviamente, ¿verdad? Y no es como algo que cualquiera pueda como, bueno, voy a celebrar la fiesta o el matrimonio de mi hija de, qué sé yo, 12 años con su esposo de 24, ¿va? O de 36, ¿va? Y vamos a mandar a traer a la Orquesta Filarmónica de Berlín porque, ¿me entienden? Entonces, ya la música ya es netamente para eventos adentro de los castillos, lugares importantes, para que la gente baile nuevamente, ¿verdad? Porque esa es como la finalidad que se llega a buscar, más allá de solo ir consiguiendo alumnos para poder sostenerse, dar clases o afianzarte a un buen lugar con trabajo, ¿verdad? O sea, donde des clases o conciertos, ¿verdad? Porque también se da mucho esto. La iglesia sigue siendo muy egoísta con respecto al material en cuestión de partituras, en donde, digamos, no sale. O sea, el músico que llega tiene que llegar, tocar y deja el papel ahí y se va, ¿verdad? Entonces, se dan casos exagerados como el de Mozart, que él entró, escuchó una pieza y al regresar pues apuntó todo, ¿va? Y gracias a eso pues se tiene vestigio de esas piezas. Entonces, que llega a atender también como esta. Y otra cosa como muy importante es que la música, si bien es cierto, lleva adornos, pero los adornos no son tan exagerados en comparación del periodo clásico. Son más sutiles y menos, digámoslo así, menos acaparativos, o sea, menos exagerados. Claro, ahí está uno mencionando prácticamente características que tiene la música clásica. Entonces, aquí ya cae prácticamente en desuso el estilo polifónico y caemos al estilo homofónico, ¿verdad? Para que estos músicos tuvieran trabajo, tenían que crear obras muy sencillas en contraste al periodo anterior, ¿verdad? Las ideas eran más equilibradas, eran más simétricas, tenían que hacer preguntas y respuestas dentro de las propias composiciones, ¿verdad? Y si mal no recuerdo también, para tener más obras prácticamente sacaban muchas obras o pegaban distintos compases de otras composiciones que ya tenían,
No sé si me pueden corroborar con eso que me acuerdo, ¿va? Creo que sí era así. Creo que sí es acertado el comentario que tú hacías. Y obviamente, pues, como lo decía Kenny, lo decía Julio, la burguesía fue la que tomó control, ya no la iglesia, sino ahora fue la gente que tiene poder, ¿verdad? Y obviamente, pues ahí miramos a Haydn. Lo contrató a alguien para que hiciera música exclusivamente solo para ellos. Y obviamente, pues, fue llamado el padre de la sinfonía precisamente porque compuso 100 sinfonías para esa burguesía, para una sola familia. Entonces, sí es como podemos ver la diferencia en el periodo barroco, ¿verdad? Porque en el barroco pues era la iglesia la que tenía el poder, de repente viene y pierde el poder y ahora es el sistema político y la burguesía la que toma el control en el periodo clásico. Bueno, entonces, hablando de compositores, vamos adentrándonos ya en la fase final, porque finalizando ya el periodo clásico, empezamos con un prerromántico que se inicia como clásico, y un compositor que era lo que les decía, ¿verdad? Entonces, hay unos que se nos quedan en medio, y empieza a reventar la fiesta, la party, con casos como el de Ludwig van Beethoven, que comienza un cambio total. O sea, entra Beethoven y pone las cartas sobre la mesa, tan bien puestas que hace que el juego cambie, ¿verdad? O sea, diferentes formas de composición, exageraciones adentro de los propios matices que ya se tenían, ¿verdad? O sea, 4 o 5 P's super fortísimos, mega fortísimos, sin mencionar no solo en exageraciones en cuanto a la forma de interpretación, sino también a la misma forma de composición, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen ustedes, patojos, ahí que para ir contando y comenzando ahí ya la fase final? Tal vez sería bueno como ir viendo el contexto político antes de entrar en la fase Beethoven, ¿verdad? Bueno, tomemos en cuenta que recuérdense que acá también tiene que ver, o continuamos siempre con la burguesía. O sea, ellos pues se meten más en esto y fíjense que llama la atención bastante porque incluso acá pues por ser gente adinerada, incluso llega el momento, o sea, en este periodo en que cada uno de ellos pues tenía hasta su propio piano en casa, o sea, llegaban gente a darles clases, etcétera, etcétera, o sea, tenían cómo poderlo pagar, ¿verdad? Que es parte de ello, ¿verdad? Entonces, cada uno es de su piano, ¿verdad? Cosa que no cualquiera pudiera tenerlo, ¿verdad? Sino que en este caso, pues ya cada uno de ellos tenía un piano en su casa. Bien, dentro de esto, hablando de compositores, podemos resaltar a 3 de ellos, ¿va? Que es Haydn, Mozart y Beethoven, ¿verdad? Que cada uno de ellos, dentro de la época que les tocó vivir, influenciaron muchísimo a la música actual, ¿verdad? Y la música que va después de la música clásica, que es el romanticismo. Por ejemplo, Haydn, como ya lo mencionaron antes, es el padre de la sinfonía, ¿verdad? Prácticamente él contribuye a la forma y al estilo también de la sonata. Sí, también tomemos en cuenta que en el caso del romanticismo, fíjense que hay una característica que a mí me llamó mucho la atención, porque acá prácticamente se empieza a trabajar lo que es el individualismo. O sea, se trata de prácticamente empieza a trabajarse lo que es el yo, prácticamente, ¿verdad? O sea, el poder resaltar lo virtuoso que soy buenísimo en el piano. Entonces, prácticamente la música se empieza a enfocar en una sola persona, básicamente, ¿verdad? Entonces, el que se pudiese destacar las virtudes de cada pianista en este periodo, ¿verdad? Ahí es donde surge entonces el Sturm und Drang, un drum. No sé si lo pronuncié bien, pero obviamente es porque se la exagerada, ya no son normales. Surge el individualismo. Obviamente, pues creo que ya se rompen las generalidades, ya se rompen normas para crear una nueva simetría, ¿verdad? Un nuevo estilo musical. Y obviamente, pues esto se da con la Revolución Francesa.
que es donde inicia prácticamente el periodo del romanticismo. En Alemania, ¿va? Exactamente, es donde surge entonces ya la creación de obras ya un poquito más complejas. Bien, y bueno, hablando de compositores, ahí sí que más conocido y el que también forma parte de la época del romanticismo es Beethoven, ¿no? Quien él prácticamente seguía componiendo con las normas del periodo clásico, pero también empezó a marcar dentro de sus composiciones la transición al periodo romántico, ¿sí? Entonces, él como fue uno de los compositores que estuvo en medio de los dos periodos, que da prácticamente paso al periodo romántico. Y al igual que en el barroco, pues también se divide Uh-huh. romanticismo temprano, el romanticismo medio y el romanticismo tardío. También Entonces, es bueno como... Perdón, pensé que ya no ibas a hablar. Dale. No, también es bueno como enfatizar la cuestión de, bueno, los nuevos usos de diferentes como técnicas o el cambio de perspectiva en cuestión de el uso de cromatismos ahora dentro de las obras. Entonces, se dan casos también de varios compositores que pues, lo que suele ocurrir, ¿verdad? No huelen ni hieden, dirían por mi pueblo. Pasan desapercibidos totalmente y al punto que muchos de ellos ni siquiera tienen instrumento y componen a pesar de no tener el instrumento, ¿verdad? Entonces ya se veía, ya se va viendo lo que pasa en la actualidad, ¿verdad? Que uno no puede comprar los instrumentos y de plano ahora toca con el Sibelius, pero en ese entonces no había Sibelius, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya vamos pasando a la última época, que es la etapa del periodo del romanticismo, ¿verdad? Aquí en el romanticismo prácticamente se parte de la Revolución Francesa, ¿sí? Que ahí da el inicio a una nueva era, no solo a nivel social, sino que también a una nueva era artística, enfocada especialmente a la música, ¿no? Que prácticamente acá transicionamos con la música de Beethoven, que justamente era lo que les decía, ¿verdad? Que Beethoven prácticamente estuvo en medio de esta transición y que él también compuso ya algunas obras en el periodo romántico. Bueno, es aquí donde surgen entonces las nuevas tecnologías, ¿no? En este mismo periodo. Claro, porque prácticamente estamos hablando del siglo XIX. Ajá, Entonces es algo que todo lo que ya empezamos, que conocemos ahora, ya prácticamente ahí ya estaba cobrando vida en el siglo XIX. Se parece mucho a lo que actualmente conocemos. Ahora entonces nos vamos formando como una idea de cómo era antes, ¿verdad? Porque hay nuevos modelos económicos, nuevos modelos políticos, sociales, que van tomando fuerza y que van revolucionando prácticamente en este periodo. Sí, definitivamente, pues eso tuvo mucho que ver con lo que es la revolución industrial, ¿verdad? Que fue lo que provocó que todo fuera innovando, ¿verdad? Entonces, que precisamente fue en el siglo XIX. ¿Verdad? Contexto musical, no sé cómo se pronuncia, el Sturm und Drang, que empezó en el periodo sí, eso, que empezó en el periodo clásico, en el periodo romántico explota. ¿Por qué? Porque prácticamente en el periodo romántico se caracteriza por tener libertad de expresión, ¿sí? Sí, los matices, ¿verdad? Exactamente, los matices, son la emoción, el sentimiento, algo que en la música clásica sí tuvo auge, pero no tanto como en este periodo. Sí, pues quiere decir entonces que algunas de las características entonces sería la emoción, la expresión personal, la libertad formal, ¿verdad? También obviamente miraban ya temas nacionales y folclóricos y obviamente pues con eso el nacimiento de la música programática, lo que va a dar ya paso a una nueva tendencia musical. Porque en el periodo romántico prácticamente tratan de centrar los compositores más en sus emociones,
Sí, las emociones de que sienten ellos, ¿verdad? Ya no tanto tengo que componer para tal familia y me va importando lo que siento, sino que con que les guste a ellos o a ellas es lo importante. Aquí El deja dinero, ¿no? eso, exactamente, la plata. Aquí dejamos esto a un lado y va a decir, pero ¿qué es lo que siento yo? No he Sí. compuesto música para mí. Entonces, los compositores se centran prácticamente en esta parte del individualismo musical. Sí, y recordemos también que acá, pues en este caso, el músico, pues ya era como más tomado en cuenta por parte de la sociedad, ¿verdad? Ya les pagaban, o sea, ellos ya cobraban por su trabajo, ¿verdad? Exacto. Hay que aprender de ellos. Sí. Cobren, Definitiva. claro. Y Exacto. acá, dentro de las características musicales también, es que ellos hacen mayor uso de cromatismos, ¿verdad? O sea, se exageran la parte de los sonidos, ¿verdad? Ya no tienen como un límite, sino que ellos usan cromatismos, más sucesiones armónicas. Ahí también encontramos el uso de la tonalidad menor, que antes casi no se utilizaba. También, otra de las características musicales es que en el periodo romántico, cuando se componía en determinada tonalidad, se alejaban de esa tonalidad casi como que saliéndose o cambiando, pero luego regresaban nuevamente a la tonalidad original. Esa es otra característica también. Otra característica más de la época romántica, prácticamente es pasajes que ellos escribían con mucha complejidad. También el virtuosismo no se dejaba de lado. Es cierto que componían para sí mismo, pero trataban de hacer, ahí sí que demostrar Poemas sinfónicos, ¿verdad? exactamente, poemas sinfónicos con lo que ellos lograban conectar. Eran desocupados. Exacto. O sea que el uso el uso de la música orquestal en ese entonces, pues ya tiene una característica fundamental, ¿verdad? Y ya a veces ya sirve para transmitir emociones, ya nos pasan a un paisaje sonoro a través de su interpretación. Y obviamente pues también ya es música utilizada para fondos, pues por ejemplo, de una escena o que nos transporta. Solo con escuchar la música nos transporta o nos podemos imaginar de qué se trata. Y justo lo que tú decías, Silas, prácticamente en el periodo romántico aparecen nuevos instrumentos musicales que se incluyen a la orquesta. Por ende, el tamaño de la orquesta es más grande, porque acá en este periodo se le agregan otros instrumentos. Y aquí se vuelven a retomar nuevas formas musicales como la suite o las danzas folclóricas. Y también retoma nuevamente lo que es la ópera. Aquí la ópera también se empieza a cobrar auge nuevamente. Claro. ¿Y qué nos dice Julio? Pues, tengo sueño. No, aquí sí es como también de ir resaltando que ya el periodo romántico ya se convierte en un periodo de paso para el siglo XIX, ¿verdad? Para el siglo XIX, en donde ya se empieza a experimentar más adelante, obviamente, con cambios como armónicos, tanto adentro de las composiciones para piano como para composiciones para orquesta también. Entonces, si antes ya ellos salían y regresaban de una tonalidad, la forma de conceptualizar las cosas, esta libertad de poderse ir a donde quisieran y ya no volver si querían, hacía que la forma de conceptualizar más adelante lo que se pensaba o lo que se quería transmitir fuera un poco más sencillo, porque al tener más libertades y no ser tan cuadrados o tan esquematizados para las formas de composición que se tenían o de las que se traían, pues ya era más, lo volvía también un chirbol más grande, porque ya se empiezan a ver ya varios tratados de armonía, de profesionales de la música y ya diferentes posturas
o diferentes propuestas armónicas para las formas de composición que se tenían, ¿no? Entonces, ya se dan casos, ya se empiezan a dar casos también de compositores que, pues, a pesar de los pesares y aunque ya era un poquito más remunerado el asunto musical, pues la mayoría de músicos o sea, digo la mayoría porque no todos, pero sí la mayoría, pues no tienen como la fama que en ese entonces, pues quizás ellos se merecían, ¿no? Sino la tienen hoy por hoy que están muertos, pero, o sea, ahí tenemos a muchos artistas, Schumann, por ejemplo, Schubert, que si no estoy mal, que es quien carga la antorcha para el funeral de Beethoven, que es otro que respetó y admiró tanto a Beethoven que murió le dio la misma enfermedad de contagio por ahí. Y se dan como diferentes también porque, digamos, si se dan cuenta, aquí ya no se habla tanto de la iglesia, ¿verdad? A pesar de que la iglesia sigue teniendo como mucho poder de manipulación para las masas en general, pero ya o sea, si se dan cuenta, ya la música ya no es como tan proclive a ser únicamente por y para la iglesia, ¿verdad? Como lo que veníamos viendo anteriormente, como que se fue desligando para que el que quisiera, bueno, que ahí estaba y que le diera, ¿verdad? Pero ya se empiezan a tener otras formas más adelante, y por eso toqué la cuestión del siglo XIX, porque ya se empiezan a tener otras formas como de poder lucrar con la propia música, con sus propias composiciones. Ya se dan casos en los que en los teatros se estrena una ópera, se estrena una sinfonía o qué sé yo, pero ya al finalizar, ya uno salía y podía comprar su partitura, ¿va? Como se ven en los conciertos de ahora, que le venden el disco o la foto de Nicki Minaj en pelota uno, antes llega uno, compra su foto y el PDF, ¿va? Porque ahora es en Drive, entonces uno escanea el QR y ya se lleva su partitura de Nicki Minaj, porque compró Anaconda, ¿verdad? El score de Anaconda, entonces, pues, va por ahí. La verdad, yo ya no tengo como más que aportar, porque la verdad no tenemos como tanto tiempo, porque sí me gustaría hablar, o sea, de compositores como Tchaikovsky, y aquí teníamos a Chopin también, Chopin. Bueno, Schumann, Liszt. Entonces, dale, no, de hecho, sí me hubiera gustado hacer mención de ellos porque sí se da, o sea, se arma bueno, o sea, se pone bueno el jaripeo, ya cuando empiezan a volver una segunda división entre bandos musicales, ¿verdad? Entonces, pero yo lo dejaría hasta aquí, para no saturar más al licenciado Si es que va a terminar de ver todo, ya nos tardamos minutos. Entonces, no sé si ustedes quieren agregar algo ahí o damos por terminada la noche ya. Pues esperemos haber cumplido con las expectativas del IGMA. Tratamos de abordar como que los puntos específicos de lo que hemos aprendido con usted y lo que logramos investigar aquí en el transcurso de la semana. Ya no hay más tiempo y a veces uno siente que son 15 minutos, pero 15 minutos no abordamos ni siquiera un periodo, ¿verdad? Exacto, entonces, licenciado, esperemos que le haya gustado, más de algunos puntitos ahí vamos a tener, y esperemos que sí. Y a ustedes, compañeros, por su tiempo y por su paciencia igual. Sí, igual a quienes nos hayan visto, muchos les encargamos ahí un like y que lo compartan. El maestro nos ofreció 30 puntos por cada like que nos dieran, entonces ahí les encargamos, ¿verdad? Entonces les deseamos feliz día, tarde, noche, a la hora que nos vayan a ver, quienes nos vean. Fuerte saludo ahí al licenciado Alejandro Muñoz, que es nuestro maestro de historia, de solfeo, de armonía. De verdad, que tenga el honor de conocerlo, es un agradable sujeto. Entonces, fuerte abrazo a todos, se cuidan. Julio.